Buenos días, 10 de la mañana con 10 minutos del día 28 de septiembre del año 2018. Se encuentra presente en esta sala de audiencias el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria, Ángel Mendívil, a fin de llevar a cabo la audiencia de desacumulación. Solicitada por el Ministerio Público en el expediente 164-2014, incidente 311. Señor fiscal, muy buenos días, invita a acreditar. Buenos días, señor juez, señores abogados de la defensa, señoritas asistentes de causas, jueces procesales. Por el Ministerio Público, Juan Carlos Cabrera Segovia, fiscal adjunto provincial penal de la segunda Fiscalía Supraprovincial, especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio, segundo despacho. Domicilio procesal, Girón Miro Quesada, 260, tercer piso. Teléfono celular 945-526241 y con casilla número 7. ¿Se ha indicado la casilla, señor magistrado? 78589. 78589, sí. Acá está, sí, ya está acreditado acá. Bien. La defensa de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Palomino Córdoba. Señoría, buenos días con todos los presentes. Yuri Flores González, abogado defensor de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, con registro CAL 42817, señalando casilla electrónica 21450, con teléfono celular 944-272-955. La defensa de Robinson González Campos. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal y a todos los presentes. Por la defensa técnica del señor Robinson González Campos, el abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, domicilio procesal en calle Carlos Arrieta, 1424, Santa Beatriz, Cercado de Lima, y casilla electrónica 13104. La defensa de Ludit Orellana Rengifo, Rodolfo Orellana Rengifo. Doctora Flor, ¿no? Sí, señor magistrado, buenos días a todos. Defensor Público Ulises Rosal Floralba, esta vez ejerciendo en apoyo también a los colegas Chávez Luna, José Manuel y Ibáñez Vizcarra, ejerciendo la defensa técnica de la ciudadana Ludit Orellana Rengifo, Rodolfo Orellana Rengifo, Blanca Rosa Paredes Córdoba, Julio Aspilcueta Temoche, Iris Fabiola Ulloa Infante. Mis demás datos ya se encuentran consignados en autos. Muchas gracias. Doctor Franco. Por la defensa del coronel Benedito Jiménez Vaca, el recurrente Ricardo Franco Lacuba, abogado defensor, con registro del Colegio de Abogados de Lima 59501, casilla electrónica del Poder Judicial 51637, con domicilio procesal en Girón, Huancavelica 279, oficina 501 Lima, y con correo electrónico ricardofrancolacuba@hotmail.com y con teléfono 999-304747. Muy bien, señor Benedicto. Buenos días, señor juez, señor fiscal, buenos días. Benedicto Nemesio Jiménez Vaca, imputado, DNI número 43302983, domicilio procesal en Girón, Huancavelica 279, interior 501, Lima. Está presente mi abogado, el doctor Ricardo Franco de la Cuba. Muy bien. Instalada la audiencia pública. Doctor Cabrera Segovia, tiene usted la palabra. Señor magistrado, el Ministerio Público formula el requerimiento de desacumulación que fuera presentado por ante vuestro despacho en su debida oportunidad, con fecha 6 de junio del año en curso. El presente requerimiento de desacumulación, señor magistrado, cumple con los requisitos que establece el artículo 51 del Código Procesal Penal. Esto es, señor juez, que se proceda a delimitar los hechos que son objeto de imputación claramente, y que al momento de examinarse las imputaciones o delitos conexos se advierta que una separación de imputaciones no genere o perjudique la unidad que se requiere necesaria para acreditar los hechos. En ese contexto, señor magistrado, vamos a exponer el día de hoy que el pedido del Ministerio Público, con las imputaciones que se han detallado en este requerimiento, sostienen lo que regula la norma procesal. Esto es, que al haber advertido que existen imputaciones que se sustentan en hechos y que éstas ya se encuentran
con elementos de comisión suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo sobre esas imputaciones, no existe la necesidad de que sigan esperando el plazo concedido para que venza la investigación preparatoria, que sería en julio del 2019. En ese contexto, señor magistrado, vamos a detallar cuáles son los hechos que son objeto de imputación y que merecen, a criterio del Ministerio Público y sustentan el requerimiento que hoy nos convoca, para que sean desacumulados de la carpeta madre, carpeta 24-2014, y puedan seguir el mismo rumbo que ya se ha fijado en el incidente 291, el cual también fuera resuelto por vuestra judicatura meses atrás. En ese sentido, señor magistrado, advertimos que en el requerimiento presentado por el despacho fiscal se señala con relación a una imputada, quien es Noelia Astudillo Palomino, quien a esta persona se le imputa pertenecer a la organización criminal conjuntamente con los coimputados, los líderes de la organización criminal, como son Rodolfo y Ludit Orellana Rengifo, los cabecillas de la organización criminal, como son los imputados Benedicto Jiménez Vaca, Cruzalegui, el imputado Cruzalegui Caballero, Churchill, Orellana y, señor magistrado, una serie de actores que se detallan en los requerimientos que se han presentado a vuestra judicatura. Sin embargo, para detallar estos hechos, señor magistrado, debemos tener en cuenta que ya en reiteradas audiencias ante su judicatura se ha expuesto que en el presente caso se investiga a una organización criminal. Esta organización criminal, señor magistrado, que, como ya también se ha delineado, tiene a los líderes, los cabecillas, el soporte técnico profesional dividido en 3 áreas fundamentales, como son el área de blanqueamiento de inmuebles, el área de protección y el área de empresas de fachada. Vamos a centrarnos en el área de protección, porque es enfáticamente donde se ubicaría la imputada Noelia Astudillo Palomino, quien es la nueva, digamos, la única que no aparece en las disposiciones anteriores, y contra quien pues se ha ampliado la investigación preparatoria y contra ella se ha formulado pues las imputaciones que ahora vamos a detallar. Contra esta imputada se le atribuye pues pertenecer al área de investigación. El área de protección, señor magistrado, está dividido en área penal, conformada por los abogados penalistas de la organización, el área de investigación y el subárea de constitución. Dentro del área de investigación, que es la que aparece detallada en la página 8 del requerimiento de desacumulación, vemos de que el área de investigación se subdivide en medios de comunicación, donde se encuentran la revista y semanario Juez Justo, radio Juez Justo y el área de investigación propiamente dicha. En ese sentido, vemos que la imputación contra Noelia Astudillo Palomino es la siguiente. Se le atribuye a la imputada Noelia del Pilar Astudillo Palomino ser autora del delito de asociación ilícita para delinquir al haber conformado la organización criminal desde el año 2013 al 2014. Esta organización criminal denominada Clan Orellana, y a quien se le asignó el código dentro de la organización A16. Esta parte o fracción de la organización, como es el área de investigación, dirigida por Benedicto Jiménez Vaca, quien realizaba coordinaciones directas con Rodolfo Orellana Rengifo. La función que cumplía dentro de esta subárea es la encargada de hacer los reglajes, seguimientos y denuncias contra las personas que investigaban a la organización, esto es, funcionarios públicos, magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y de otras instituciones. Asimismo, se hacía seguimiento y reglaje a autoridades como la SUNAT, SUNAR, PNP y RENIEC. Se establecía también, señor magistrado, que toda la información que se recababa
con estos actos de investigación que realizaba la organización criminal, se informaba directamente a Benedicto Jiménez Vaca y con esta persona se coordinaba directamente con Rodolfo Orellana Rengifo. De esta forma es como operaba dentro de la organización criminal Noelia Palomino Astudillo. También se tiene información pues que esta persona habría colaborado con el área penal al tener dicha persona la condición en aquel momento de egresada a la Facultad de Derecho, hoy en día abogada. Se cuenta con los elementos de convicción que sustentan estos hechos, como son las declaraciones de los CELAP 1-25-2014, cuando señala que el 14 de mayo del 2015, este colaborador eficaz señaló que en el año 2013 se adquiere mayor preponderancia el área de investigación que estaba a cargo de Noelia Astudillo y estaba apoyada por Brian Zulca y Elías Rodríguez Najarro. Asimismo también en su declaración del CELAP 1-2015 del 9 de febrero del 2015, cuando señala que Noelia Astudillo y Brian Zulca arreglaban a la policía del área de investigaciones de Aramburú y de la de Cocor, que funcionaba en el 5º piso de la avenida Bancay, con respecto a las investigaciones que realizaba el Ministerio Público. Una serie de elementos de convicción que detallan esta imputación concreta contra Noelia Palomino Astudillo, que aparece a partir de la página 18 del requerimiento de desacumulación. Otros elementos de convicción, como las declaraciones de Yuli Adelina Arrieta Vega, del 6 de abril del 2015, cuando señala que conoce a Noelia Palomino Astudillo, por cuanto en el 2012 o 2013 llegó como asistente del doctor Iván Gómez, luego trabajó con Brian Zulca en el primer piso en el área penal y asimismo se puede detallar sus características físicas. Doctor Cabrera, disculpe que me interrumpa. Ya, acá estoy leyendo la imputación, los elementos de convicción contra Noelia Astudillo, todo lo que usted está fundamentando. Ya, ¿esa imputación la comparte con otros coimputados? Sí. ¿O solamente es individual en ella? ¿O ya lo comparte con otros? Ya, lo que sucede es que estamos hablando que esta imputación es por el delito de asociación ilícita en conjunto con otro. Orellana Rengifo, con Benedicto Jiménez Vaca, con toda la organización criminal de la cual ya se ha detallado en el requerimiento anterior y que se resolvió para la desacumulación. Por eso, entonces ya está, ella forma parte de... Ella forma parte de dicha organización. ¿Otro delito que él está imputada ella? Ella está por asociación ilícita, que es solo asociación ilícita, que es lo que se ha detallado en el requerimiento. Creo que quedó claro, ¿no? Que si ya ha sido desacumulado otros imputados por asociación ilícita para palinquir ya definida por la sala, esta señorita, doctora también, abogada, correspondería también, pues, ¿no? Desacumularla de esta carpeta madre para que forme parte de esa desacumulación, ya que fue presentada en el mes de junio. Efectivamente. Ese es el pedido concreto. Sí, ese es el pedido concreto que se detalla en el requerimiento la imputación concreta y la suficiencia de elementos de convicción que acompañan a esta imputación, ¿no? Con relación ahora al imputado Benedicto Jiménez Vaca, quien también se encuentra investigado, ¿no?, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Con relación al delito de asociación ilícita, se detalla también en estas imputaciones las coordinaciones que estableció al tener la condición de cabecilla dentro de la organización con la persona de Astudillo Palomino, Noelia. A partir de la página 21 del requerimiento de desacumulación se detalla con relación al rol que desempeñó como gerente de la revista o semanario Juez Justo. Asimismo, las coordinaciones que se dieron con las personas de Walter Rosales León, efectivos policiales del complejo policial Aramburú, las coordinaciones de direccionamiento de las denuncias y o investigaciones incoadas contra los hermanos Orellana Rengifo, contra el propio imputado y los demás integrantes de la organización criminal, cuando se consideraba que este grupo de denuncias se vean de forma trascendente para los intereses de la organización criminal, determinando de esa forma qué departamento policial era el que correspondía para poder trabajar conjuntamente con la organización. Es así también que tuvieron, en esas circunstancias, tuvieron las acciones dirigidas para contrarrestar las denuncias de Franklin Garay Cuga,
por el caso Volvo Luín, por el tema de la playa Conchán en Lurín, cuando se denunciaba a Orellana Rengifo y a los demás integrantes de la organización criminal. Asimismo, el caso del ex Ministerio de Educación, con relación a su preponderancia en el tema de COPEX, cuando se establecieron estrechas vinculaciones entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras COPEX, que es la que recordemos que emitía carta fianza sin ningún sustento en el sistema financiero, donde también estableció vinculaciones a través de Alan Javier Jiménez Chirinos. Cada una de estas imputaciones están acompañadas con los elementos de convicción que aparecen a partir de la página 22, como son las declaraciones de uno de los agraviados por el inmueble Lurín, quien es Jorge José Pasos Holder, el agraviado en el caso del inmueble Plaza Arenas, como es Giovanni Mario Paredes Ruiz, las declaraciones de Franklin Cuga Garay, Doctor, y una serie de elementos que también se acompañan para este punto. Claro, el motivo de la acumulación es como usted lo indicó al inicio, no es tanto analizar los elementos de convicción, no, porque esto va a haber en el control correspondiente, sino que tan oportuno es de una vez, nuestro público, de una vez defina la situación de estos señores, ¿no? De la señora Noelia, del coronel Benedicto Jiménez Vaca, en el sentido de que ya contra ellos la investigación ya culminó. Sí, efectivamente. ¿No? Para los efectos de, señor magistrado, que la defensa pueda... No sería conveniente, yo le gustaría, don fiscal, que su intervención no tanto agote, porque los elementos de convicción lo están revisando acá los abogados, y eso no es motivo de discutirlo, pero qué tan conveniente es, ¿no? Resultaría económico, por la celeridad, por la concentración, de que el caso del coronel sea visto de una vez ya y no esperar pues hasta julio que acabe la investigación. Correcto. ¿No? ¿Qué tan conveniente es? Porque, claro, usted me dice, el caso del señor Benedicto Jiménez Vaca es igual que tales personas que ya han sido desacumuladas. Entonces, carecería de sentido pues que el Ministerio Público defina la situación de 10 personas, mientras que esta onceava es lo mismo. Algo así. Correcto. Sí, señor magistrado. En el caso de Benedicto Jiménez Vaca, recordemos que se le imputa el delito de asociación ilícita para delinquir, hacer parte de la organización criminal y haber participado en actos de la comisión de diversos delitos. Está vinculado al tema de Plaza Arenas y de Lurín, que ya son hechos que han sido desacumulados en la resolución anterior emitida por su judicatura. Y están otras personas ya. Adicional a ello, también hay otras personas. Recordemos que en esos inmuebles hay un promedio entre 12 a 13 imputados. Que ya han sido desacumulados. Ya fueron desacumulados, ¿no? Entonces sería conveniente que el señor Benedicto, que también estaría presuntamente involucrado en ese tema de Plaza Arenas, sea desacumulado esta carpeta. Sí, efectivamente, lo que el Ministerio Público propone en este requerimiento es que, atendiendo a criterios de economía procesal, atendiendo a criterios de simplificación en cuanto al manejo de los casos, atendiendo también a un criterio del plazo razonable en la investigación de los que tienen derecho a los imputados, en este caso. Tenemos una investigación preparatoria que el vencimiento del plazo sería en julio del 2019. Sin embargo, a la fecha, dentro del global de los hechos que se han venido investigando, ya hay hechos que merecen un pronunciamiento oportuno y con los cuales ya se cuentan suficientes elementos de convicción como se han detallado en este requerimiento. Las personas por las que se indican son Benedicto Jiménez Vaca, con relación al delito de asociación ilícita y lavado de activo, Noelia Astudillo Palomino, con relación al delito de asociación ilícita para delinquir, Rodolfo Orellana Rengifo y Luis Orellana Rengifo, quienes son los líderes de la organización criminal, pero están vinculados a estos hechos que se están detallando, con relación a los que acabo de indicar. Y las personas de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. En el caso de estas personas, señor magistrado, también fueron desacumuladas sus imputaciones con relación al inmueble Plaza Arenas. Recordemos que Vicente Díaz Arce es quien adquiere Plaza Arenas. También aparece adquiriendo el inmueble Salinas Lurín, en el caso de el inmueble ubicado en el kilómetro 23.5 de la carretera Panamericana Sur, que es el inmueble Salinas Lurín, a través de la empresa Construcciones BIE.
sociedad anónima cerrada. En ese contexto, para este requerimiento a Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba se le están imputando las ganancias ilícitas obtenidas con relación a que una vez que adquirieron el inmueble Plaza Arenas, ellos arrendaron estos inmuebles que son un total de 10 lotes, los arrendaron y percibieron ganancias indebidas, ¿no? Esa es la imputación concreta en el presente requerimiento. Asimismo, aparece con fecha 12 de diciembre del 2012, información y elementos de comisión suficiente en el cual se detalla que Vicente Díaz Arce habría pues adquirido la suma de 10.000 nuevos soles por parte de la organización criminal, que también es una imputación concreta que se le está detallando en el presente requerimiento. Es decir, que la organización criminal le habría proporcionado esta cantidad de dinero a Vicente Díaz Arce. Y eso también aparece, señor magistrado, detallado en el presente requerimiento con sus elementos de comisión suficientes para que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Ahora bien, señor magistrado, se cuestiona si es que el pedido del Ministerio Público pidiendo esta desacumulación podría afectar la unidad de la investigación o que de alguna forma al autorizarse la desacumulación de estas pretensiones se perjudique la situación jurídica de los imputados. En ese contexto vamos a señalar que el Ministerio Público en un primer momento solicitó una desacumulación, la cual fue concedida por vuestra judicatura el 19 de marzo del año en curso. Esta desacumulación, donde se detalló un total de 43 imputaciones, fue objeto de recurso de apelación y la primera sala penal de apelaciones de este órgano jurisdiccional, con resolución número 19 del 17 de julio del 2018, ha confirmado la resolución emitida por vuestra judicatura. Esto es, que es procedente la desacumulación y ratifica en todos sus extremos la resolución emitida por este juzgado. Pero debemos detallar que aquella resolución emitida por la sala penal establece determinados criterios que es importante resaltar en este momento. Por ejemplo, aquella resolución en la página 55, en el fundamento 2.3.2, señala que es de precisar que el Ministerio Público, para formular un requerimiento de desacumulación, debe precisar separadamente las imputaciones con las que se encontraban acumuladas y de las que ahora está solicitando la desacumulación. Asimismo, los casos que se encuentren para separarse y los que son objeto de una siguiente investigación, debe haber una conexión, y es lo que se establece acá. En el caso que ya fue desacumulado, existe conexión con lo que ahora se está pidiendo. Son los mismos imputados, son los mismos delitos, y los hechos están relacionados con imputaciones conexas. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del imputado Benito Jiménez Vaca, su integrancia a la organización criminal y a través de esta figura la comisión de delitos para asociación ilícita para delinquir. Estamos hablando también del caso de Noelia Astudillo, su integrancia a la organización criminal y la posibilidad de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. En el caso de Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdoba, estamos hablando de la vinculancia tanto al objeto del delito, que era el inmueble en Plaza Arenas, y su integrancia para cometer estos delitos, ¿no? En ese contexto se cumple con estos requisitos que en cierta forma había fijado la Sala Penal de Apelaciones al momento de evaluar la resolución que su judicatura emitió en marzo del año en curso. Asimismo, sobre los cuestionamientos a que en anteriores oportunidades se habían solicitado 2 requerimientos desacumulatorios y que estos habían sido adversos a las pretensiones del Ministerio Público, también se señala en esta resolución de sala. Y esta resolución indica que efectivamente, si bien es cierto, en un primer momento se habría denegado esta petición al Ministerio Público, pero no es menos cierto que a la fecha ya se están presentando desacumulaciones por imputaciones y que las observaciones que en algún momento se dieron ya fueron subsanadas por el Ministerio Público. En ese contexto consideramos que los argumentos para oponerse a un pedido de desacumulación en cuanto a perjuicio, en cuanto a unidad o ruptura del hecho investigado y que esto perjudique de alguna forma tanto la teoría del caso de la defensa o que se perjudique la investigación en sí, no tendría sentido, puesto que ya también la sala lo ha señalado y lo ha corroborado al momento de emitir esta resolución 19 del 17 de julio del 2018. Recordemos también, señor magistrado, que la sala tiene en cuenta
el plazo razonable, que es también uno de los puntos que el Ministerio Público expone ante vuestra judicatura, el plazo para los efectos de emitir un pronunciamiento de fondo ya con relación a estas imputaciones concretas. Por ende, señor magistrado, consideramos que al haberse cumplido en un estándar necesario el pedido de lo que detalló la Sala de Apelaciones como argumentación para confirmar la primera resolución de desacumulación, consideramos que es procedente este segundo pedido de desacumulación y que se autorice la desacumulación de las pretensiones contra Benedicto Jiménez Vaca, Noelia Estudio Palomino, en el caso de Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdoba. Asimismo, en este requerimiento de desacumulación también se señala, señor magistrado, algunos hechos que merecen seguir siendo investigados y que también son objeto de consideración a vuestra judicatura, donde se detalla que algunos inmuebles están siendo investigados, pero ya son por terceros, por otras personas, y no vinculados a los imputados que se ha detallado. ¿Cómo? Lo último, ¿cómo dice? O sea, ahí ¿cómo? En el requerimiento de desacumulación también se indica otros inmuebles que aún van a seguir siendo investigados y que merecen otros pronunciamientos, O sea, pero en la no carpeta están... 14, en la carpeta 2014 o sea, sigue- se van a quedar entonces en la investigación que se se concluye en julio. Efectivamente, señor magistrado, se sigue todavía. Y esa es la necesidad de que a la fecha ya hay la posibilidad... Ya culminaron entonces con la investigación de los hechos que son materia que son materia de este pedido. Ok. Pero sí existe todavía la necesidad de seguir investigando con relación a otros hechos. A otros hechos que ya no se- involucra- que será en julio, que no involucran a los señores que A están... los señores aquí presentes, ¿no? Por eso es que se solicita, señor magistrado, que se ampare este pedido, se declare fundado el requerimiento de acumulatorio. Doctor Cabrera. Doctor Franco, a ver. Señor juez, simplemente para hacer hincapié lo primordial, ¿no? La exposición por parte del Ministerio Público, el calificativo que prácticamente ofende a mi patrocinado, al indicarle que era el cabecilla de esa organización, pues yo pienso que es muy ligero haber indicado eso. Yendo a los hechos, vemos que el Ministerio Público se basa en su pedido de desacumulación no en hechos, sino en la imputación de ilícitos penales, como relación ilícita para delinquir, organización criminal y lavado de activos, donde lo voy a exponer. Primeramente, la defensa del coronel Benedicto Jiménez Vaca se opone al requerimiento de desacumulación de imputaciones presentados por la segunda Fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio de fecha 15 de mayo de 2018 por lo siguiente. Se afectaría, efectivamente, la unidad de la estrategia investigativa y de la imputación. Y el sustento es el siguiente. Al imputado se le viene investigando por el cargo penal de delito de lavado de activos, con el agravante criminalidad organizada y asociación ilícita para delinquir. Según el cargo penal y los hechos objetos de imputación, la Fiscalía viene investigando una presunta organización criminal creada y dedicada de manera directa y exclusiva a lavar activos, por lo que se afectaría la unidad investigativa y de la imputación contra mi patrocinado. Si los 4 años y 2 meses de investigación preparatoria se pretende desacumular o separar las imputaciones por segunda vez, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro vuelva a solicitar la desacumulación por tercera vez, porque no se toma en cuenta la unidad de la estrategia investigativa, que se basa en las hipótesis incriminatorias y los hechos objetos de imputación. Como ilustración, señor juez, para que usted me pueda entender, y con la finalidad de entender la estrategia investigativa y lo que significa unidad de investigación en el cargo de lavado de activos, con el agravante de organización criminal, mi patrocinado, el coronel Benedicto Jiménez Vaca, como especialista en investigación criminal, sin dudarlo, sin ánimo de subestimar la capacidad o inteligencia de los señores fiscales, ha confeccionado una ayuda que se le entregará en estos momentos como ayuda, memoria para entender eso que se conoce como hipótesis incriminatorias y hechos objetos de imputación que se pretende desacumular. Pueden ustedes viendo mientras que voy indicando. Estos cuadros se han elaborado tomando como base las distintas disposiciones que se ha emitido la Fiscalía en los 4 años de investigación preparatoria y se les entrega con fines didácticos y metodológicos para entender la unidad de investigación dentro de una estrategia investigativa
tomando en cuenta que la investigación criminal es un método que se sigue un orden. De esas tres hipótesis incriminatorias se desprenden los hechos objeto de imputación, y de una parte de este universo, la Fiscalía pretende desacumular o separar las imputaciones, rompiendo la unidad de estrategia investigativa y de los hechos objetos de imputación, tomando en cuenta que se investiga una presunta organización criminal. Las hipótesis incriminatorias están señaladas en los cuadros que se les ha entregado. Por ejemplo, la primera es que el investigado integraría una organización criminal liderada por los hermanos Rodolfo y Judith Orellana Rengifo, creada de manera inequívoca y directa para lavar activos en calidad de coautor. Y como tal habría participado en el proyecto criminal y conocía el origen ilícito del dinero, ejecutando de manera consciente y voluntaria el rol que le correspondería dirigir un aparato de amedrentamiento, intimidación y difamación para atacar a los que investigaban al líder de la organización criminal, Rodolfo Orellana Rengifo, a través de coacciones, denuncias falsas, calumnias, chantaje, campañas difamatorias, a fin de difundir temor y lograr la impunidad. De esta hipótesis se desprende que es coautor, participaba del proyecto criminal y conoce el origen del dinero, y como tal participaba del proyecto criminal para una acción común. La hipótesis segunda, esa parte, se refiere a la empresa Juez Justo TV SAC, dirigida por mi patrocinado a partir del 17 de febrero de 2011. Sería una empresa de fachada, según el Ministerio Público, del clan Orellana, por lo que el imputado, como integrante de la organización criminal, conocía que el dinero que se invertía en la empresa de comunicaciones tenía un origen ilícito o provenía de actividades ilícitas y que habría participado en la facilitación, favorecimiento u ocultamiento. La tercera hipótesis incriminatoria se refiere a que mi patrocinado, el coronel Benito Jiménez Vaca, integraría una asociación ilícita para delinquir, con la finalidad inicialmente delictiva dedicada a cometer delitos como cabecillas, o mando medio, o cargo aparato de protección o de amedrentamiento o intimidación, con la finalidad de infundir temor a funcionarios públicos o particulares que investigaban al líder de la organización criminal, Rodolfo Orellana Rengifo, habiendo participado en la constitución o formación de diversas empresas de fachada. Los hechos objetos de imputación se desprenden de las hipótesis incriminatorias y deben ser objetos de prueba, conforme se señala en el artículo 156 del Código Procesal Penal y del Acuerdo Plenario número 6-2010. La Fiscalía cae en error al pretender separar la imputación contra los investigados Benito Jiménez y Noelia Astudillo como componentes del área de investigación en su conjunto. No obstante, en sus diversas disposiciones consideran al área de investigación dentro de la organización criminal o clan Orellana, así como el área de protección, que según la Fiscalía estaba a cargo del imputado, ¿no? Y que se encargaba de proteger a los integrantes de la organización criminal, sobre todo a los líderes, con actos de difamación y calumnia, utilizando el aparato... Doctor Franco, disculpa que lo interrumpa, pero lo que estoy escuchando hasta ahorita son argumentos de defensa. No, simplemente... Yo le rogaría a la defensa que me digan y me aclaren la razón de su oposición. ¿Cuál es el agravio que les causaría si es que el Ministerio Público desacumula de esa carpeta madre a esta sola acusación que ya fue definida por la sala, para que los incluyan y de una vez se define esa situación y no esperar hasta julio cuando finaliza? O sea, estamos hablando de tiempo, un adelanto de más o menos 9 meses. O sea, eso es lo que... Primeramente, señor juez, como yo le he indicado... El agravio. El agravio, ¿no? Pero... no tanto argumento de defensa, porque eso no es el estadio pero de estoy indicando, señor juez, que el pedido de formulación se basa más que todo, no... En economía... No en hechos, sino se basa en imputaciones ilícitos penales. Quiere decir, se quiere separar por delitos y no por hechos. Es la pura usted analiza. No, además, por hechos se analiza, por la pero sala... no por hecho. Usted ve, no lo hace por hechos, sino lo hace por delitos. Ahora, segundo, ¿cuál afectaría? ¿Para qué eso acumular? Para que después venga una sentencia, y después venga otra sentencia y otra sentencia, cuando los hechos son los mismos. Y mi patrocinador, le voy a indicar, señor juez, quiere hacer uso de las palabras para sustentar hechos, nada más hechos, para demostrar, porque... ¿Pero cuál sentencia? Ya
si se desacumula, evidentemente esto va a ir a Va a un haber la juicio, sentencia, señor juez, prácticamente cuando son los mismos hechos. Eso, pero ya no estaría en el... No, al final va a hablar problema. Pero eso, o sea, no lo voy a entender. ¿Usted dice que va a haber dos sentencias sobre los mismos hechos? puede, al desacumular, va a haber varios procesos, o varios... Claro, va a haber uno que es el que desacumuló y va a haber otro que el fiscal está mencionando que acaba en julio. En ese ya no está incluido el señor Benedicto, o estoy equivocado. No, señor maestro. Ya no. Claro. O sea, no es que el coronel va a estar en este desacumulado y va a estar en el otro. O sea, el tema es que hay hechos que vinculan a 10 imputados. Hay hechos. El 11º es el señor. Listo. Entonces ya no es que también va a ser... Ahora, si hay hechos que no han sido, que falta investigar y que el señor, no sé si el señor el fiscal dice que no, ¿no? Pero si existen, entonces en esos otros hechos el fiscal verá si es o no participación o no. O sea, eso estamos en la especulación. O sea, lo que quiero ahorita, doctor Franco, es y como dije en el primer pedido de desacumulación, les pregunté a cada uno de los abogados, inclusive al doctor Robinson González Campos, ¿cuál es el agravio? O sea, díganme, ¿qué le perjudicaría que su caso se vea ahora y no se vea pues en julio cuando termine el proceso? Primero se rompería la unidad de investigación y falta elementos de convicción. Yo quisiera que... Pero ya como son hechos, señor, podría... Pero el fiscal ya mencionó que sobre los hechos que son materia de investigación ya culminó. O sea, están próximos a acusar. Sino que quieren acumular este pedido con el pedido que ya están próximos a acumular. Ese es el tema. Para la defensa, señor... O sea, ya culminó la investigación ya respecto a esos hechos. Hay falta hechos que investigar, señor juez, y afectaría la unidad de investigación. Yo quisiera, señor juez, que mi patricio hable de situaciones de hechos, nada más que hechos, nada más, para ver. Le voy a dar la palabra al final de los abogados. Ya, ¿cómo no, señor juez? Ya, doctor. Bien. Doctor Yuri Flores. Igualmente, no tanto argumento de defensa, sino agravio, doctor Flores. Señoría, la defensa de Vicente Díaz Arce y de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba es su voluntad allanarse en estricto a la pretensión concreta de la desacumulación, con reservas. ¿Y ello por qué, señoría? Fíjese usted que en efecto es cierto lo que ha mencionado el doctor Franco. ¿Qué cosa es? Que es el tercer pedido, es el cuarto pedido de desacumulación, es verdad. Los dos primeros fueron declarados inadmisibles, es verdad. El tercer pedido, señoría, lo que se identifica es inmueble, un caso, un hecho. ¿Cierto? Perfecto. Entonces a mis patrocinados se les imputó dos hechos. La participación en la adquisición de dos bienes inmuebles. Esto es Plaza de Toros Arenas de Lima, o Coliseo de Sombras, o Coliseo Sol y Sombra, y Salinas Lurín, el bien inmueble ubicado en Salinas Lurín. Entonces, esos supuestamente son dos bienes, que son dos casos y que son dos hechos. Porque eso fue lo que dijo usted, violando el principio de unidad. Desde nuestro punto de vista, nosotros no tuvimos ningún tipo de objeción respecto a la primera pretensión, al primer pedido de desacumulación anterior, ¿cierto? Entonces, ahora incorporan los 10.000 soles. Y eso lo ha mencionado también, y obra en las disposiciones. O sea, acá no es que alguien esté trayendo un as bajo la manga, no. Eso está contenido dentro de una disposición, la 86. Hasta ahí estamos bien. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿cómo sería? Porque hasta ahora no me queda claro, señoría, si es que se van a desacumular los hechos, los bienes. ¿Qué se desacumula? ¿Por qué, señoría? Porque tenemos a Vicente Díaz Arce, que supuestamente, si se ha desacumulado, serían dos carpetas, generaría dos carpetas. Esto es por Salinas, Lurín y por Plaza de Toros. ¿Y los 10.000 soles, qué sería, señoría? ¿Un elemento de convicción o también sería otro hecho? Y ahora dicen asociación criminal, a pesar de que en todos los hechos se le imputa el delito de lavado de activos en asociación ilícita, perdón. Entonces yo digo, nos vamos a quedar con 4 carpetas, entonces se generan Plaza de Toros, Arenas de Lima,
Salinas Lurín, el delito, porque ya no hablaríamos de un bien, sino hablaríamos de un delito de lavado de activos en organización criminal o asociación ilícita, y hablaríamos sobre el otro hecho de los 10.000 soles. Entonces ya no me generan 2 carpetas que serían motivos de que ya concluyeron, sino 4. Entonces esa es la preocupación que tiene la defensa. Esto es, si nos encontramos, claro, que me aclare nada más, porque es voluntad de la defensa y de mis defendidos que esto se desacumule. Respecto a la pretensión, pero respecto a los fundamentos, no sé si le ha quedado a usted claro mi exposición. Perfecto, señoría. Bajo esos argumentos le ruego que corra el traslado en su momento para que absuelva eso el Ministerio Público. Sí. Gracias, señor juez. Bueno, en principio, respecto de mi patrocinado, el señor Robinson González Campos, ya ha habido un pronunciamiento de la sala, señor magistrado. Pero mi presencia acá, en esta oportunidad, en esta audiencia, se debe básicamente en función a lo mismo manifestado por el doctor Yuri Flores. ¿En qué sentido, señor magistrado? La sala, ya en su resolución que confirma la desacumulación, ha indicado en su parte final, tales hechos se van a desacumular, van a ir a una nueva carpeta, y tales hechos van a quedarse en la carpeta principal. A mi patrocinado, igual que en el caso del señor Vicente Díaz Arce, se le imputan algunos hechos, entre los cuales está un caso que lo dijimos en su momento en una audiencia con usted, un caso llamado ciclo, que sería la constitución de una persona jurídica para efectos de hacer eventos académicos, que bueno, según la imputación del Ministerio Público, sería para conocer jueces y fiscales y tener algún tipo de llegada. Esa es la imputación, eso no lo vamos a discutir en este momento. Pero la sala ha sido clarísima, señor magistrado, en identificar que cada hecho imputado equivale a un inmueble. El hecho ciclo no es inmueble. Y la sala dice, oiga señor, ¿estos inmuebles se quedan? Estos inmuebles se van. ¿Y dónde queda ciclo? Lo mismo pasa en el caso del señor Vicente Díaz Arce. Señor, ¿dónde está el pago de los 10.000 soles? Porque un hecho es un inmueble. Y el Ministerio Público, como lo ha dicho en un momento, en su participación, ha indicado, sí, al señor Vicente Díaz Arce se le pagó 10.000 soles. Entonces, ¿nos afecta? Por supuesto que sí. El señor fiscal nos ha hablado, oiga, pero el plazo razonable, ¿en qué nos afecta? Nos afecta en que la desacumulación no nos indica qué se va y qué se queda. O la sala ha confundido y no es la imputación del Ministerio Público exactamente identificar hecho con inmueble. No lo sabemos. Entonces, en ese sentido nos vemos afectados. El Ministerio Público viene y hace una pretensión, ha hablado de los 10.000 soles, pero la sala ha resuelto en otro sentido. Entonces no sabemos, ¿está bien el Ministerio Público o está bien la sala? Solamente eso, señor magistrado, porque como repito, respecto al señor Robinson González, ya hay un pronunciamiento de la sala. Doctor Flor. El micro, tiene el micro. Señor juez, muchas gracias. Ejerciendo la defensa técnica en forma corporativa de los procesados, de los investigados Rodolfo Orellana, Ludit Orellana Rengifo, Blanca Paredes Córdoba y Julio Alpizcueta Temoche, Iris Fabiola Ulloa Infante. Todo ello, señor magistrado, habiendo en su oportunidad hecho las observaciones. Si bien es cierto, es conocido por su sala que ha habido concierto de desacumulaciones que mediante 2 resoluciones respecto a la pretensión de desacumulación rechazó oportunamente su judicatura. Luego, habiendo traído a la audiencia la tercera desacumulación, admitido por su judicatura la misma que fue apelada y confirmada a su vez, entendiendo también la defensa que respecto al tercero fue planteada vía recurso casatorio, situación aún está pendiente. En ese interín también saca 2 disposiciones, 161 y 162, el Ministerio Público, integra los hechos, materia de formalización. Entonces, es decir, ya había dando base o preparando para esta pedido de acumulación. Entonces,
cuando aún todavía no se ha calificado o analizado respecto las desacumulaciones, las acumulaciones anteriores. Lo que sustenta es el Ministerio Público es que este pedido no afectaría por cuanto de que, conforme lo ha sustentado y como también lo ha alegado las defensas, a criterio de esta defensa, señor magistrado, al incorporar nuevas personas, entonces, bajo la supuesta excepcionalidad de la norma, estaría enfrente una imputación cambiada, variada, no calificada, afectaría el principio de la unidad de la imputación y además en estricto no soportaría la excepcionalidad que dispone el artículo 51 en razón de que entiendo quiere separar, si viene investigando una organización criminal, luego separa otra organización criminal, teniendo en cuenta de que más adelante, si esto va a generar requerimientos acusatorios distintos, teniendo en cuenta la regla, teniendo en cuenta la resolución criminal, afectaría más adelante la regla de expediente único. Y por lo tanto solicito a su judicatura que declare que desestime lo articulado por el Ministerio Público. Gracias. Doctor Cabrera, su réplica. Sí, señor juez. Sí. Sí, bueno, inicialmente con relación al pedido del abogado del imputado Benedicto Jiménez, ¿no? La argumentación es que hay un error y se afecta a la unidad. Se viene cuestionando la emisión de las disposiciones emitidas por el Ministerio Público y que se habría pedido un requerimiento de desacumulación en base a delitos y no a hechos. Nosotros tenemos que indicar que, y fue por eso, señor magistrado, que cuando se expuso el requerimiento de desacumulación, el Ministerio Público trató de ser enfático en los hechos y los elementos de convicción. Nosotros tenemos claro que el pedido es desacumulación de imputaciones, como lo reconoce el artículo 51 del Código Procesal Penal, y entre ellos están pues la concentración del hecho objeto de imputación, que va a ser el sustento de una imputación necesaria para no afectar derechos de sujetos procesales, y cuáles son los elementos de convicción que sustentan estos hechos. El Ministerio Público ha cumplido con esos parámetros estándar que exigiría la norma procesal. Sí se cuenta, y así aparece en el requerimiento de desacumulación, como bueno, le vine informando a vuestra judicatura. Entonces, consideramos que los argumentos no serían válidos o no tendrían mayor sustento para los efectos de cuestionar lo pedido por el Ministerio Público. Con relación al abogado de la defensa de Vicente y Amanda Palomino Córdoba, señala que hay un allanamiento a la desacumulación, pero con reserva, y que estos hechos, cada hecho es un bien, y que cada hecho serían 4 hechos, distintas carpetas, 4 carpetas, una carpeta por cada hecho. En realidad eso no es así, porque como ya lo ha indicado vuestra judicatura y también la sala de apelaciones, el conjunto de hechos desacumulados implica la creación de una nueva carpeta o un nuevo expediente en la medida que se va a trabajar sobre esa imputación, sobre esas imputaciones, pero ya como hechos desacumulados. No va cada hecho de manera independiente generando un expediente o generando una carpeta fiscal. No, es un conjunto que se disgrega de todo el conjunto que se venía investigando y que a la fecha todavía no ha concluido. Merece seguir investigando, por eso que se separa. Y eso es en concreto, señor magistrado. O sea, no hay mayor oscuridad para entenderlo, porque si se desacumulan las pretensiones, desacumulan las imputaciones, estas son las que van a formar un nuevo expediente. Ahora, el temor también se indica de que, como se emitió la disposición 161, la 162, esas disposiciones fueron emitidas y fueron el sustento del primer requerimiento. Ahí se detallaron los hechos que eran objeto de imputación y los hechos que continúan investigándose. Para este requerimiento se emitió la disposición 166, que también se puso en conocimiento de los sujetos procesales y también se ha anexado al requerimiento de esa acumulación. Ya, pero para entenderle, o sea,
Lo que creo que quiere decir que solamente va a ser materia de desacumulación Salinas Lurín y Arenas de Lima, en este caso. Y los 10.000 soles todavía están en investigación con el delito de lavado de activos. No, lo que nosotros queremos decir es que inicialmente ya se aprobó la desacumulación de Plaza Arenas y Salinas Lurín. Ya, eso ya aparece y ha sido confirmado por la sala. Eso Hoy- va a generar 2 carpetas. No, eso va a generar una sola carpeta. O Porque, sea, porque no hay carpetas por hechos. ya, eso es lo que... O sea, No hay va... carpetas por hechos, es todo un conjunto. Toda esa desacumulación ha generado una sola carpeta, otra carpeta. Va a generar una nueva carpeta. En Ok. la medida que ahora ya está confirmada, ya Esa carpeta tiene 2 hechos. esa carpeta de Salinas Lurín y Arena de Lima. Salinas Lurín, Ya, y los 10.000 Arenas. soles y los 10.000 el delito de lavado de activos. Esto es lo que recién se pretende, o se solicita desacumularlo para que se suma a ese conjunto por las cuales ya se va a emitir un pronunciamiento de fondo. O sea, no es que cada hecho, cada pretensión va a generar una carpeta. Ahí estamos totalmente equivocados. Así como lo ha resuelto la sala, estos hechos son los que se investigan y continúan en la carpeta madre. Estos hechos son los que se desacumulan y se va a emitir un pronunciamiento de fondo. Ese conjunto de hechos genera, pues, es la organización criminal y están también los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Lo que ahora se pide desacumular, por economía procesal, se trata de ingresar a lo que ya se ha desacumulado. Y todo eso en conjunto se presenta como una organización criminal. Pero no es por cada hecho una carpeta. O sea, ahí no va ese el sentido. Ahora, debemos dejar en claro de que en cada requerimiento desacumulatorio se han hecho las precisiones de imputaciones. Por eso que se emitieron las disposiciones 161 y 162 para el anterior requerimiento. Y para este requerimiento se hace la precisión de imputaciones en la disposición 166. Entonces, para que no se indique que hay una afectación al debido proceso en la medida que no se tiene claro cuál es la imputación por el hecho. Eso no es así. Y lo que menciona el doctor Benítez, la Academia Ciclo. Ya, eso todavía continúa, Investigación. eso continúa en investigación. Nosotros no podemos emitir un pronunciamiento. ¿Por qué? Ahorita indicar de que vamos a acusar o vamos a sobreseer, eso no es un objeto. Eso queda ¿Por qué? en la Eso, 24, eso, está quedando en la 24. eso necesita de elementos de convicción. O sea, eso no es objeto, digamos, de en este momento definirlo. Porque no hay elementos de convicción y en la medida de que sea el decurso del proceso, se emitirá la resolución que corresponda. Pero eso es su oportunidad. Por eso que el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre ello. Pero sí se está pronunciando por lo que ya está en concreto, lo que ya está acabado y lo que merece un pronunciamiento de fondo. Ese es el pedido del Ministerio Público. Ahora, con relación a que se estaría vulnerando la imputación, porque estamos hablando de imputación variada, imputación cambiada, como se ha indicado, y que habría una organización criminal, otra organización criminal, tampoco es cierto, porque acá lo que se está hablando es una sola organización criminal. No hay organizaciones criminales en la medida que se cometan los delitos, y no hay tampoco el delito de asociación ilícita en la medida que se cometan los distintos delitos. Es una sola organización criminal, solo que se están desacumulando hechos. Ingresamos al terreno de la suposición, efectivamente, cuando decimos de que sí, pero si allá emiten una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, y acá continúan investigando, también me van a sentenciar por otra organización. No, pues señor magistrado, ya es teoría general del proceso, ¿no? O sea, tenemos claro de que solo por en una sola oportunidad se le va a investigar, se le va a procesar, se le va a poder sancionar por ese hecho en concreto, no en la medida de los distintos. Lo que se ha identificado acá es las distintas comisiones de delitos de lavado de activos, que pueden ser se entiende de manera de una organización criminal, trabajado como una organización criminal, pero en distintos momentos se han cometido estos delitos. Entonces, tampoco es cierto de que se estaría vulnerando el expediente único y que no podría existir certeza sobre lo que el Ministerio Público solicita y lo que pueda resolver el Poder Judicial. Por ende, consideramos de que los argumentos que han expuesto los abogados defensores tampoco resultan amparables, más aún si lo que se pide en concreto es desacumulación de imputaciones para que en su momento se emita un pronunciamiento de fondo en conjunto de todo lo que ya se ha venido desacumulando, que es los 43 hechos que señaló la sala. Recordemos que cada hecho no implica un inmueble. En algunos casos es un inmueble, en otros casos son vehículos, en otros casos son actos de conversión de distinta forma. ¿No? ¿El que dice el abogado Flores? Ese es No fue considerado por sala. No, es que no se pidió en ese momento. ¿Y qué Recién es algo nuevo que se está pidiendo ahora. No ha sido algo que ya emitió por activos también dice.
Es un delito de lavado de activos por la recepción de una cantidad de dinero que le entregó la organización criminal a Vicente Díaz Arce, ¿no? ¿Otra suma? Es eso, 10.000 Ah, soles. por eso. Por eso, 10.000 soles. 10.000 soles ahí le están imputando a la... Claro, se le está imputando. Aparece en el requerimiento que se ha presentado a su judicatura y aparece en la disposición 166 como un hecho en concreto. Son 10.000 soles que el 12 de diciembre del 2012 se le entregó la organización criminal a través de Rodolfo Orellana Rengifo, le entrega a Vicente Díaz Arce. Eso, como imputación concreta, se está determinando y con sus elementos de convicción. No es un hecho que ya la sala lo vio, que su judicatura... Es que esto no tiene nada que ver con lo de la sala, ¿no? Porque la No. sala va a correr plazo, ¿no? Va a correr plazo. No, es distinto, para que no se confunda de alguna manera, ¿no? Entonces, consideramos, señor magistrado, que las cosas están claras. Los hechos que se van a desacumular son los que merecen un pronunciamiento definitivo. Lo que se está quedando es lo que en su momento se emitirá un pronunciamiento, pero en la medida que se continúe con la investigación, la cual culmina todavía en julio del 2019. Doctor Franco. Simplemente para agregar, señor juez, y quiero insistir, si fuera tan amable, por el cual hemos solicitado que se declare infundado el requerimiento de la Fiscalía para desacumular las imputaciones contra mi patrocinado respecto al área de investigación que tenía la presunta organización criminal, en donde se señala la participación de mi patrocinado, así como de Noelia Astudillo Palomino, afectando no solo la unidad de los hechos objeto de imputación, sino toda la estrategia investigativa. Quiero, para terminar, señor juez, indicar bien claro que cuando la Fiscalía menciona que debe pronunciarse sobre hechos que se encuentran con suficientes elementos de convicción, como es en el caso, ¿no?, de mi imputado y lo que he mencionado, es un argumento falaz. Por ejemplo, después de 4 años de investigación preparatoria, a una Fiscalía en sus distintas disposiciones, cuando se refiere a reglajes y seguimiento, aún no ha aportado elementos de convicción para determinar quién tiene procedimientos. No se señala en qué medios, a qué información de carácter personal e íntima se recogía con el reglaje, qué se entiende por perfeccionamiento del área de protección, etcétera. La revista Justo, ¿en qué dicho año? La revista Justo no era financiada o controlada y supervisada por el Rodolfo Orellana, tomando en cuenta que la supuesta organización criminal abarcaba desde el año 2002 hasta 2014. ¿Quiénes eran las personas que realizaban los reglajes, observaciones, vigilancia y seguimientos? ¿Cuáles eran los enemigos de Orellana? Nada de eso. ¿A qué consistió estos reglajes, observaciones, vigilancia y seguimientos? ¿Qué fueron instrumentalizados o con qué modos operandi o medios se llevaron a cabo los reglajes? ¿Para qué servían o qué motivos realizaban los reglajes, etcétera? Tampoco señala, por último, qué órdenes o directivas para delimitar la estrategia y el modus operandi recibía el imputado o la imputada Noelia Astudillo Palomino. Así, señor juez. Señoría, el monje de Ockham, profesor de la Universidad de la Sorbona, estableció un principio llamado principio de parsimonia, o también conocido como principio de economía del pensamiento, o también llamado la navaja de Ockham. Y este principio manda que 2 explicaciones en situación de igualdad de condiciones siempre tenderá a ser la correcta, la más sencilla. Primero, el Ministerio Público en su réplica o en su dúplica mencionó: yo entiendo el temor. Nosotros, señoría, y es voluntad, como repito, de mis defendidos, allanarnos a la pretensión. Segundo, el Ministerio Público en este acto se ha desdicho, en aplicación del principio de unidad, lo que dijo en la anterior oportunidad en esta sala, y que no, quizás no fue el mismo doctor. ¿Y qué cosa dijo? Que era un bien, un hecho igual caso. Entonces tenemos 2 casos. Y ahora nos ha dicho, contrario a lo que ha establecido la sala, porque la sala y su despacho también dijo: Plaza de Toros, Arenas de Lima se desacumula también Salinas Lurín. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público? Vamos a fusionar. Señoría, usted le ha preguntado en 3 oportunidades cómo quedan los 10.000 soles.
le ha dicho, ha repetido las ideas y finalmente nunca le dio la respuesta concreta. ¡Concreto! ¿Cuál es la respuesta concreta? ¿Cómo queda? ¿Dónde queda? Si supuestamente ya concluyó la investigación y tiene suficientes elementos de prueba o suficientes elementos de convicción para acusar. ¿Y los 10.000 soles qué son? ¿Es un elemento de convicción o es un hecho? Porque que eso está en una disposición, señoría, en el 86, en la primigenia. En la primera disposición, señoría, donde dispone la formalización y la ampliación de la investigación preparatoria. Eso es lo que se le imputa. Plaza de Toros Arenas de Lima y haber recepcionado los 10.000 soles. Entonces, señoría, yo le ruego a usted, yo no terminé de comprender nunca al representante del Ministerio Público. Yo le ruego a usted, por favor, que usted me diga cómo va a quedar los 10.000 soles. ¿Dónde van a quedar? Porque usted me quedó claro, por su gesticulación, por su expresión, que nunca terminó de comprender. Y menos nosotros, señoría. Y creo que todos los acá presentes, ninguno sucumbirá a decir, sí, quedó claro lo de los 10.000 soles. Yo solamente le pido eso. No estoy pidiendo, no me estoy oponiendo. Yo quiero que me quede claro, nada más, señoría. Sí, brevemente. Señor magistrado, sin ánimo de un ataque personal, la defensa le preocupa de sobremanera, y digo sin ataque personal, tengo la idea de que el señor fiscal que ha venido no conoce el caso en concreto. Y lo digo porque es un tema objetivo, porque por ejemplo él dice, se trata de una sola organización criminal, pero la imputación que le hacen al señor Vicente Díaz Arce es que es una organización criminal distinta a la organización del señor Rodolfo Orellana. O sea, no estamos hablando en el mismo idioma, estamos hablando de cosas distintas. O sea, el señor fiscal, al parecer, no conoce de qué estamos hablando. En ese sentido, señor magistrado, la defensa ha hecho ver esta imputación del tema ciclo, de igual forma como la imputación que le hacen al señor Vicente Díaz Arce respecto del pago de los 10.000. En este momento, ante la preocupación que ha manifestado en un momento de que desconoce, el señor fiscal viene a decirnos, no, es que eso falta investigar, pero ¿quién nos asegura de que falta investigar y se va a quedar? Eso no ha sido materia de pronunciamiento de vuestra judicatura en el caso del doctor Robinson, ni de la sala. Y es más, mi preocupación, mi presencia en esta audiencia radica en que de la resolución emitida por la sala, en la parte final, repito, dibuja dos cuadros. En el cuadro 1, los hechos que se van a desacumular. En el cuadro 2, los hechos que van a seguir investigando. O sea, la sala aclara cuáles son todos los hechos que se van a investigar, en una carpeta o en la otra. Y no está ciclo, y no está el depósito de los 10.000. Esa es la preocupación. Pregunta, ¿nos causa agravio? Por supuesto que nos causa agravio. ¿Estaban en la primera disposición? ¿Perdón? El ciclo de los 10.000 estaba en la primera disposición original. Nunca se pronunciaron, señor juez, en ningún pedido. No, cuando abre investigación el fiscal, ¿estaban en la disposición inicial? En la inicial no, pero en una ampliación se aumentó ciclo. ¿Y en la desacumulación la sala no lo ha considerado? No lo ha considerado. No debería entenderse que quedan en la investigación de la carpeta principal. Señor magistrado, eso debería entenderse, nos causa perjuicio. ¿Sabe por qué le digo, señor magistrado? Porque el Ministerio Público en reiteradas audiencias hace un pedido sustentando en un tema, pero luego varía. O sea, ¿cómo puedo confiar? Claro. Yo, en todo caso, señor magistrado, lo que le pido a usted es concretamente de que se pronuncie en vuestra resolución claramente qué hechos se van, qué hechos se quedan, a efectos de que no genere indefensión, señor magistrado. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la sala, por ejemplo, en este momento, el fiscal ha dicho, no, señor, un hecho no es un inmueble, no necesariamente, pero la sala lo toma así. Entonces la defensa se ampara en la resolución, pero luego el fiscal me va a decir... La sala se ha pronunciado sobre el pedido de esa acumulación, no lo que ha quedado. Se ha pronunciado por ambos, señor juez. No, la sala es que no puede. La sala no puede decirle al fiscal que sobre lo que ha quedado, cómo debe analizar, cómo debe encuadrar su investigación. Lo que entiendo yo es que su preocupación, doctor Benítez, y la del doctor Flores, es que los 10.000 soles y la Academia Ciclo, ¿no? Así es. Pero por eso le voy a dar uso de la palabra al fiscal, pero entiendo de que eso se formalizó en la investigación. Sí.
¿Fue materia del pedido de acumulación del fiscal? No. Y la sala se ha pronunciado por lo que fue materia de apelación de alzada. Pero Entiéndase que estos hechos, y acá el fiscal ha dicho, ¿no?, sobre el tema de ciclo, todavía está en proceso de investigación. Quiere decir que todavía esto va a finalizar en el mes de julio. O sea, eso quiere usted que quede claro. que quede claro por qué le digo, y hay un error de repente en interpretación o de repente esta defensa no lo entiende, señor magistrado, me voy a remitir al caso concreto del señor Vicente Díaz. Ojo, que ha dicho el Ministerio Público. No, al señor Vicente Díaz lo vamos a desacumular todo. ¡Todo! Pero no hay un pronunciamiento respecto del tema de los 10.000. Pero ahora sí lo está haciendo. Sí. Ahora sí lo está haciendo el fiscal. Entonces los 10.000 ya finalizó. Está pidiendo pues el tema de los 10.000 soles y el tema de lo de Ganancias indebidas sobre... Entonces, ¿cómo queda, señor magistrado, el pronunciamiento de la sala respecto de que cada hecho es un inmueble? Eso vincula solamente al tema de pedida, que fue materia de alzada. O sea, creo que cabe alguna confusión. Este es un pedido aparte. Sí. No es un pedido que viene con criterio jurisprudencial de la sala, que ahora la sala va a ordenar al fiscal que sea así. Este es un nuevo pedido. Sí. Porque esto no va a ser materia, usted ya dijo el doctor Flor, ¿no? Esto va a ser materia de casación. Hay una casación que está avanzando y efectivamente acá el fiscal tiene dos caminos, ¿no? O esperar que la casación termine o acusar, porque la casación es un recurso excepcional, no debería dilatar. Claro. Es otro tema, ¿no? Este es otro pedido que va a correr cuerdas separadas. Que quizás no apelan y la sala confirma, la casación improcedente y llegan al mismo estadio, el Ministerio Público ya verá la oportunidad si a lo mejor acusa por todo, ¿no? Y en una sola acusación se vería las dos desacumulaciones. Eso no se sabe. Pero lo que ha quedado claro para mí es que no vincula el tema de la sala, vincula el tema que fue materia de alzada. El tema de ciclo, el fiscal ya lo dijo, eso todavía está en investigación. Entiéndase que todavía está en la carpeta 24. Carpeta madre. Carpeta madre que le dice, ¿no? Y el tema de los 10.000, ¿no? El fiscal va a usar la palabra para que refuerce su explicación. ¿A usted le quedó claro, señoría? Disculpe. Lo más didáctico que sea. A mí me ha quedado claro que ya forma parte de la desacumulación. Forma parte respecto de que, señoría, no se olvide que usted resolvió en el anterior incidente que se trataba de dos. Pero no tiene nada que no tiene nada que ver con el otro. No, sí tiene que ver, señoría, porque tiene que ver, señoría, porque... Pero no, los 10.000 formaron parte del primer periodo de esa acumulación que yo... No formó parte, pues. ¿Ahora forma parte? Pero también ha dicho que Salinas Lurín, y Salinas Lurín no lo menciona acá, y que se va a formar, se va a fusionar. Mencionó el señor fiscal, y obra en audio y video, señoría, que Salinas Lurín se va a fusionar. Eso es lo que mencionó. Eso es lo que mencionó, que iba... No, a ver. Vamos a aclarar. Sí, dígame. Sí, bueno, inicialmente, el Ministerio Público cuando litiga, señor magistrado, y en este caso el deponente, no viene a faltar respeto ni a decirle si han leído su expediente o si son capaces para sustentar su caso acá, ¿no? O sea, yo lo he entendido así, ¿no? O sea, tratando de hacer ver que... El doctor Benítez ha sido por el caso no ha sido respetuoso, creo yo. Yo no creo que uno de los abogados no desconozca conozco su caso, ¿no? Yo tampoco lo pienso. A ver, Personal. vamos no, y yo me abstengo a hacer comentarios personales porque yo vengo al tema objetivo. El tema objetivo, ¿procede o no procede? ¿Tenemos el derecho o no? ¿Nos ampara la ley o no? Nada más, eso venimos. A ver, vamos a concretizar. Mire, señor magistrado. El ciclo, que es lo más... Ya, el tema del ciclo. Ciclo no fue objeto de pronunciamiento en su resolución anterior. Porque no fue pedido... Porque no fue solicitado en un requerimiento. El juez es como una casita, ¿no? Las paredes y el techo. Usted, señor juez, se va a pronunciar por lo que le pide el fiscal. No se va a pronunciar por lo que no le han pedido. Porque los fallos son ultrapetita, extrapetita, infrapetita. Y no. Entonces, en este caso, usted no podía pronunciarse por ciclo porque no le pidieron eso. Para aclarar, el ciclo... Ciclo pertenece a un hecho de la carpeta madre, que es un hecho global que está en la carpeta madre y que continúa en preparatoria y acabará en julio del 2019. Ahí está. Lo que se le pidió en su momento fue la desacumulación de determinados hechos con imputaciones para poder emitir un pronunciamiento de fondo. Ahora, cuando la sala confirma vuestra resolución, la sala no dice un inmueble es un hecho. ¿Y por qué lo digo? Acá está la resolución
Por ejemplo, en la página 68 de la resolución emitida por Sala, dice, por ejemplo, el caso 36. El caso 36 no es un inmueble, como acá lo están explicando. El caso 36 es la adquisición de un vehículo, una moto marca Honda. Y yo, eso es lo que les he dicho, un hecho no es un inmueble. En algunos casos va a ser un inmueble, en algunos casos va a ser la adquisición de un vehículo, en algunos casos va a ser la conversión de algún dinero, pero no se identifica un hecho como un inmueble. Ya, eso quedó claro. Ahora, el tema de los 10.000 soles. Ya, ahora, el tema de los 10.000 soles. ¿Formaron parte del pedido inicial que yo resolví? No, no formó parte. ¿Por qué no formó parte de los 10.000? Porque a través de la disposición 166 se ha hecho una ampliación e integración de hechos y ahí se ha determinado esta imputación de los 10.000 soles, que sí aparece recogido en las disposiciones iniciales. Recordemos que hay 166 disposiciones. En las anteriores, como hechos, sí aparece, pero no se pidió la desacumulación de esto. Ahora lo está pidiendo. Ahora lo estamos solicitando. Estamos solicitando que se permita la desacumulación de este hecho en concreto, y es en concreto, es sobre esos 10.000 soles. Ahora, ¿qué tiene que el tema de la fusión que mencionó? Ya, lo que estamos diciendo es que una vez que se desacumulen los hechos, va a permitir al Ministerio Público emitir una pronunciación de fondo, un pronunciamiento de fondo sobre la totalidad de lo que se ha desacumulado. Sobre este pedido y el que ya fue anulado. Ya, ahora la pregunta es, este pedido, me imagino, no va a correr en forma paralela. Eso es también lo que dice el fiscal, es lo que dice el con la defensa, ¿no? ¿Cómo se va a fusionar algo? Porque el estadio va a ser distinto. En el tiempo, ¿no? Claro, van a esperar. Evidentemente el Ministerio Público va a tomar la mejor estrategia. Recordemos de que este caso, así como se presenta en lo voluminoso que es, recién tenemos un pronunciamiento emitido por la Sala con relación al primer requerimiento desacumulatorio. Eso va a generar una nueva carpeta y por ende también va a generar un expediente. El segundo requerimiento desacumulatorio va a generar también igual su mismo cauce. En su oportunidad se verá si hay una, en su oportunidad, no estamos hablando ahora, en su oportunidad se verá si es que hay algún pronunciamiento conjunto o un pronunciamiento separado. Pero estamos hablando ya sobre imputaciones concretas desacumuladas, no sobre la carpeta madre. O sea, es claro. Señor Flores. Señoría, en honor a la verdad debo confesar y tengo que sucumbir en realidad a lo expresado por el representante del Ministerio Público, que finalmente permite que esboce una sonrisa. Me causa en realidad incertidumbre porque distintos abogados fiscales que han venido bien expuestos ante su despacho, lo primero que dijeron era un inmueble, un hecho. Y eso se lo dijeron a usted. Eso no lo estoy inventando yo, eso consta en audio y video. Que no lo haya revisado el representante que ha venido hoy día es otra cosa. Eso es otra cosa. Señoría, dice el representante del Ministerio Público, no, los 10.000 soles. Los 10.000 soles tiene que ver que sí en las disposiciones iniciales. ¿Sabe cuándo, señoría, fue que en la primera imputación que se le hizo a Vicente Díaz Arce? Disposición 86. ¿De qué año? Finales del 2016. Diciembre del 2016. Dijo, te investigo por haber adquirido Plaza de Toros Arenas de Lima y por haber recibido 10.000 soles. 10.000 soles. Pide la desacumulación y la pide por los bienes. Entonces mi preocupación es, digo, ¿y cómo quedan estos 10.000 soles? Porque esto más parece un elemento de comisión que un hecho. Entonces, eso es independiente porque el Ministerio Público y todo el mundo, todos compartimos, es la hipótesis o el análisis que hará el Ministerio Público, que tiene derecho a variar su imputación. Correcto. No discutamos eso. Mi preocupación radica nuevamente y va a terminar la audiencia y me voy a retirar y lamentablemente el Ministerio Público no nos ha convencido, o particularmente a mí no me ha convencido de cómo queda eso, porque después ahora dice, primigeniamente dijo en su primera intervención, una vez que tengamos ya esto de acá desacumulado, vamos a agarrar Salinas Lurín con Plaza de Toros Arenas de Lima y va a ser una sola carpeta y va a generar un solo expediente. Una sola acusación de usted. Eso es lo que dijo primigeniamente.
Después, cuando usted le permite, le otorga la palabra, le concede la palabra para que él pueda aclarar las observaciones que nosotros hemos hecho, se enreda un poco más. Y nuevamente hacemos la observación y termina en realidad de decir cualquier cosa. Y con todo respeto, doctor, no con esto no quiero decir que estoy faltando el respeto, señoría. Objeción, señor magistrado. Entonces, argumenta hechos o dichos o posiciones que finalmente no se encuentran contenidas en ninguna disposición. Y eso no vulnera el principio de no sorpresividad contenido, el principio de no sorpresividad establecido también en la Casación 53-2010 Piura. Porque me está diciendo cualquier otra cosa con la finalidad de salir del paso, señoría. Todos los fiscales, inclusive en otra oportunidad, en una anterior oportunidad, señoría, cuando despachaba el doctor Manrique Laura, quien expuso fue la doctora Marita Barreto. Y ella insistía en lo mismo. Insistía en lo mismo de identificar hecho inmueble. Ahora no. Bueno, pues. ¿Y mañana qué nos dirán? Y a mí lo que me preocupa es con dónde quedan mis 10.000 soles, los 10.000 soles. Porque después, la hipótesis que promueva o que formule el Ministerio Público, eso es otro tema. Pero la desacumulación, ¿qué me causa agravio? Porque usted lo que dice es, concretamente, doctor, el tema es muy sencillo. ¿Qué te causa agravio? ¿Nosotros estamos de acuerdo en la pretensión? Sí. ¿Que desacumule? Sí. ¿Tenemos algún temor? No. Por eso pedimos que se desacumule. A pesar de que a pesar, señoría, que por Salinas Lurín tenemos doble juicio. Cosa inédita, cosa que nadie creería, pasa con Plaza de Toros Arenas de Lima. Pero, señoría, yo lo que le pido, le ruego, es que simplemente me aclare, nada más. Yo estoy en contra del requerimiento. Mis clientes no están en contra. Quiero que me digan, ¿sabe qué? Estos 10.000 van acá. Ya está. Punto. Finish. Se acabó. Eso nada más, señoría. Ese es el agravio que yo denuncio. Nada más. El doctor Flor, quedó una palabra. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Manteniendo la misma línea desarrollada por el colega que ha antecedido, también debo precisar que el Ministerio Público ha dicho que no causaría agravio. Teniendo como punto, señor magistrado, mis patrocinados no se han opuesto a la investigación en ningún momento. Si bien es cierto lo que ha sustentado bajo el tenor del artículo 51, también es de verse a lo que señala los demás dispositivos, los demás artículos. El artículo 164, numeral 1, ¿qué nos lleva? Que para solicitar una acumulación debe trasladar fundadamente, explicando los motivos, explicativos, concurrencia de elementos para sostener y sustentar su acumulación. De no ser así, vulneraría inclusive el derecho a la defensa. Es por eso, señor magistrado, también en otro punto de nuestro escrito solicitamos, teniendo en cuenta que el primer momento no se opuso, y los investigados, repito, respecto a la investigación, solicitamos que, teniendo en cuenta que se encuentran recluidos en Chayapalca, Rodolfo Orellana y Ludito Orellana, en Chorrillos, escuche lo que sustenta respecto a los cargos, que más adelante va a ser materia de debate, para que puedan vertir su opinión o tengan conocimiento. Respecto para los fundamentos, más que nada los fundamentos de los... Sí, como consecuencia de la acumulación con los hechos
variados, cambiados. Finalmente, más adelante, cambiarán los hechos. ¿Cómo acreditará, sin la presencia en algunos casos de sus coautores, respecto a la existencia de los delitos de crimen organizado o lavado de activos? También es punto importante a ver o a considerar, por eso de que teniendo en cuenta los requisitos que exige el artículo 51 y 64 por lo expuesto, solicito a su judicatura que declare infundado lo pedido por el Ministerio Público. Gracias. Sí, al último, doctor, antes de darle la palabra al señor Benítez. Señor juez, señor fiscal, con respecto a mi patrocinado, el coronel Benito Jiménez Vaca, referente a él, no al resto. De todos estos hechos objetos de imputación, la Fiscalía pretende desacumular o separar algunos de ellos, que están comprendidos en esas tres hipótesis incriminatorias, que es la organización criminal, la empresa de fachada y la elección ilícita para delinquir. No solo la tercera, que se refiere a la acción ilícita para delinquir rompiendo la unidad de la estrategia de investigación y las imputaciones, constituyendo en algo ilógico y irrazonable, porque en un futuro próximo la Fiscalía puede pretender volver a requerir otras desacumulaciones o separación de imputaciones de hecho objeto de imputación sin tomar en cuenta la unidad estratégica de la investigación, porque lo que se quiere demostrar es la consistencia de la hipótesis incriminatoria que guía la estratégica de investigativa, y esto no se logra con desacumulaciones, más desacumulaciones de los hechos objeto de imputación. Se debe tomar en cuenta que también la Fiscalía solicitó la desacumulación o separación de imputaciones o del denominado caso juez justo, que figura en la lista de imputaciones para ser desacumulados del requerimiento fiscal. Señor juez, ahí se mencionó la compra de vehículos, la operación, el registro de operación sospechosa por los 70.000 soles, la publicidad en el diario del comercio, la publicidad a través de programas televisivos, contrato de publicidad, impresión de revistas, etcétera, compra de camioneta, panel. Concluyendo, dos palabras. Dentro de la estrategia investigativa, estos hechos objeto de imputación están comprendidos dentro de las tres hipótesis incriminatorias. Principalmente la segunda, y ahora en el requerimiento fiscal del 15 de mayo se pretende desacumular o separar otras imputaciones contra mi patrocinado, rompiendo la unidad de la estrategia investigativa y los hechos objetos de imputación. Imputaciones que también son parte de las tres hipótesis, principalmente la primera, en donde se desprende el grado de participación o nivel a cargo del área de protección, que contaba con tres subáreas: penal, investigación, medio de comunicación y condicional. Es todo, señor juez. Señor juez, muchas gracias por darme la oportunidad de la defensa material sobre los hechos. Quiero partir de una frase que siempre repetía este investigador de la novela de Agatha Christie, Hércules Poirot. En su novela siempre decía: toda investigación requiere orden y método. Más aún este caso o este expediente que tiene más de 160 disposiciones, donde uno aparece mucho en esta disposición. Entonces, he tratado de darle un poco de orden y método a esta investigación para entender y no perdernos en el camino, y por eso que le he hecho llegar un cuadro ilustrativo, porque usted debe recordar que yo me allané, o la defensa se allanó, la primera vez que fuimos los únicos cuando se dio la disposición de requerimiento de desacumulación del 27 de diciembre de 2017. O sea, nos allanamos la defensa, porque indudablemente esto se refiere al caso juez justo, con 11 imputaciones, la mayoría eran actos de conversión. Bueno, yo dije, bueno, esto ya, con esto termina, y qué mejor de una vez terminar con esto y la economía procesal. Bueno, yo creí que esto era todo, pero después viene la disposición de requerimiento de desacumulación del 15 de mayo 2018, donde aparezco yo con Noelia y también en otros hechos. Todos estos hechos de la primera disposición de desacumulación, que son 11, están señalados en el cuadro ilustrativo con el color verde para poder entender.
son 11. Esto es materia de una casación que presentamos con la defensa, porque así como escuchamos al señor fiscal, con todo respeto, él habla de fundir las imputaciones con las desacumulaciones con otras. Es que no existen presupuestos claros, definidos en cuanto a cómo debe manejarse esto de las desacumulaciones dentro del marco de una investigación de crimen organizado. O sea, no existen ideas claras. No podemos estar en este momento diciendo vamos a desacumular esto y luego la fundimos con las otras. No, debe haber presupuesto. Ojalá que esa casación sirva para establecer doctrina y jurisprudencia. Yo hago un llamado a la Fiscalía que se esperen hasta que se pronuncien si la aceptan o no, previo control a nivel de la Corte Suprema, porque esto va a definir muchas cosas. Estos primeros hechos, yo me allanamos a la defensa, pero en el segundo ya no, porque yo dije, bueno, otra vez desacumular esto. Y efectivamente, bueno, yo no pienso que sean los únicos hechos que se van a desacumular, porque en el cuadro que les he hecho alcanzar está señalado en color blanco aquellos hechos que aún faltan investigar, pero que vienen desde la época de mi detención. Por ejemplo, se creó el Centro de Arbitraje Juez Justo. Ese hecho está acá. Está desde la primera disposición número 2 o el número 14. Y no ha sido desacumulado. Mañana más tarde los señores fiscales van a decir, bueno, también vamos a desacumular esto. Y hay otros hechos más. Por ejemplo, actos de amedrentamiento, etcétera, etcétera, que están en blanco, no tienen color. Los amarillos son los hechos de la disposición de desacumulación del 15 de mayo. Esa es mi preocupación, señor juez. Que estas desacumulaciones se han vuelto tan común, tan rutinarias, que uno no sabe cuándo pueden parar. Porque hay hechos que todavía faltan investigar. Y lo más preocupante es, porque también he puesto yo en conocimiento un escrito al juzgado del 25 de julio, un escrito que presenté a la Fiscalía, donde le hago conocer de que, como ellos dicen, que ya se agotaron los elementos de convicción y que ya debe pronunciarse de fondo. Mentira, no se han agotado. Ahí yo señalo en ese escrito, señalo cuáles son las actividades investigativas que aún no se han hecho de acuerdo a estos hechos de objeto de imputación, señalando cada uno de ellos que mi abogado lo hizo conocer. O sea, por ejemplo, reglaje y seguimiento, lo que él dice, si desde el año 2002 es la organización, se creó, ahora estamos en el 2014, ¿cómo se hacían estos reglajes y seguimiento? ¿Contra quiénes? ¿Qué instrumentos se utilizaban? ¿Eran reglajes? ¿Eran seguimiento? ¿Era vigilancia? O sea, nada de eso está terminado. O sea, no están los elementos de convicción. No solamente es nombrar el hecho o el indicio, sino demostrar. Por ejemplo, dice conversión de los programas televisivos de Juez Justo. Ahí están las actividades investigativas que aún no se han hecho. Por ejemplo, el programa Juez Justo que se sacaba en RBC en Canal 11. Ese dinero tenía origen ilícito. Debería tener. Y que yo conozca o haya participado en un proyecto criminal, también, ¿desde qué fecha es ese dinero? Debe ser antes del contrato. ¿Conocía al contratante en este caso que ese dinero era para ocultar? Nada de eso está, señor juez. Si usted revisa ese escrito del 25 de julio, señalo puntualmente las actividades investigativas que aún no ha hecho la Fiscalía. Y yo quisiera que en estos 8 meses que faltan, terminen con hacer una buena investigación y que hagan una sola acusación final. Para eso tienen los 5 años de investigación. Yo he tratado de darle todos los insumos y herramientas metodológicas para que se pueda hacer una buena investigación. Mi preocupación es la falta de una estrategia investigativa, no obstante que el artículo 65.4 señala de que ellos deciden la estrategia investigativa. Debe haber un plan. O sea, el agravio para mí es el siguiente: se rompe la unidad de investigación. O sea, no se toma en cuenta las hipótesis, los hechos, etcétera, etcétera, y todavía faltan hechos para investigar. Tengo la preocupación que mañana más tarde, nuevamente, se haga otra tercera desacumulación. Sería mejor ahora con menos, más claro el panorama, ya dedicarse específicamente a esos actos. Es que yo he perdido la confianza. Yo perdí la confianza. El 5 de julio usted la ha precisado. Ya, sí. Ya
porque si bien es cierto es corporativa, la fiscalía, ¿no? Cada fiscal responde por su caso. Ya. Al acumularlo, ya como que ya el panorama se vuelve un poco más simple, ¿no? Porque ya unos casos van a acusación, este pedido quizás llegará a acusación o el otro, no se sabe, ¿no? por la casación que ustedes han planteado. Y quizás ahora con más tiempo, estos 8 meses que dura la investigación preparatoria, ¿no? Que podría prolongarse todavía, ¿no? Podría prolongarse. No, 5 años no sé. Ya no. Ya está prolongada, ¿no? Sí, está prolongada. Lo que a mí me preocupa de que adjunten los elementos de comisión, porque mañana más tarde usted va a tener trabajo. Yo lo digo así, porque no están suficientemente investigados los hechos objeto de imputación, como dice el reglaje y seguimiento, es uno de ellos. Yo he puesto ahí en ese escrito. El nuevo código establece eso, pues, que si no el fiscal no ha podido investigar, por eso hay un control de acusación. Sí, claro, pero ¿para qué llegar a eso? Pues es muy estricto con respecto a... Sí, hay elementos suficientes, pero yo realmente después de la segunda... No digo que es el caso Claro. No digo que es el caso del doctor Cabrera, ¿no? Pero lo digo así como que es... el código establece esos controles. Claro, yo digo, mejor esperen terminar los 5 años y hagan una sola acusación bien sustentada con todos los elementos suficientes de convicción. Eso es lo que espero. Gracias. Bien, siendo las 11:41, damos por concluida esta audiencia pública. La emisión de la resolución será emitida y notificada oportunamente a su domicilio procesal. La audiencia concluida.